El libro de Proverbios nos habla y nos enseña mucho sobre la vida, dado que Salomón fue, dice, el hombre más sabio que hubo en la tierra, y Dios le permitió que él pueda escribir muchos proverbios que han llegado hasta el día de hoy para nosotros. Así que de ellos debemos aprender, y el Señor ha inspirado estos proverbios también. Y vayamos al proverbio número 6, al libro de Proverbios, el capítulo número 6. La verdad nos ayuda a cometer cada vez menos errores la Biblia. Dice que es recomendable leer un proverbio, por día, un capítulo de los proverbios por día. Y así dice el proverbio número 6. Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tu labio. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. La persona que ha salido fiador de otro, que ha sido garante de alguien, luego de que aquel que ha sido el que ha comprado la cosa y este ha sido el garante, cuando no cumple con su tarea de pagar, aquel que ha salido fiador, el que es garante, es el responsable de pagar. Es el que ha quedado prendido en este negocio. No pagar, si no pagas, puedes caer aún en las manos de aquel en el cual también tu palabra fue comprometida que se iba a pagar. Dice, líbrate, ve pronto, humíllate, paga esa deuda. Pero también da un consejo. Dice, escápate como gacela de las manos del cazador. Paga. Tú dijiste que iba a pagar, tú dijiste, él va a pagar y yo pongo mi garantía de que él lo va a pagar. Bueno, ahora él no ha pagado y tú tienes que pagar. Amén. ¿Cómo no caer en esta enredo, podríamos decir? Dice en la traducción lenguaje actual, el versículo 16, si te comprometes a pagar la deuda de un desconocido, te pedirán dar algo en garantía y perderás hasta tu abrigo. Si bien la Biblia nos enseña a ser misericordioso, Jesús mismo decía, al que te pida, dale. Debemos ser misericordiosos hacia un miembro de su familia o de la comunidad local que esté necesitado. Pero aún esto no es excusa de ser derrochador. Yo sé que a todos nosotros no nos sobra para decir yo voy a pagar aquello de un desconocido. Entonces dice, no debemos arriesgar nuestras propias posibilidades, arriesgar nuestras finanzas, el sustento de nuestra familia, el pan de nuestros hijos y hasta nuestra propia libertad por un desconocido. No lo hagas. De pronto, si le falta para comer, ayúdalo. Porque por las cosas que tantas veces se enriedan, ni siquiera son cosas que son necesarias e importantes para la vida. Porque quedas prendido en la compra de un auto, quedas prendido en la compra de una moto o de alguna otra cosa que quizás no era lo más importante. Entonces aconseja directamente no te metas. Amén. Queda como de malo, pero ese es el consejo que da acá el
el sabio en el proverbio. Y continúa, quizás sumado a este consejo, para que ni siquiera tengas que pedir que alguien sea garante tuyo. Continúa este versículo 6 y habla de la pereza. Dice el versículo 6, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para el reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Acá el salmista, el sabio protestaba contra la pereza y dice, mira a la hormiga, mira a este reino animal, aún tan pequeño, pero tan sabio. Ellos trabajan sin detenerse, a veces transportando hasta cargas que son más pesadas de lo que ellos son. No tienen beneficio, no hay algún jefe que los está mandando, un supervisor, un capataz. Trabajan, son activas, viven por un propósito, aún sin tener esa cadena de mandos, como decía. Ellos trabajan de forma inteligente y ordenada en el tiempo debido, que es en el caso de ellas en el verano, en el tiempo donde pueden recoger. Recogen su comida en el tiempo de la siega, trabajan duro en el presente por la provisión para el invierno, para el momento que no podrán trabajar. Esto nos habla de la sabiduría, de la fuerza de trabajo que tienen ellos, pero también nos enseña Jesús que no seamos ambiciosos, porque Él dijo que nos daría para cada día el sustento. Pero cuando llegamos nosotros a pecar es cuando queremos más y más y descuidamos todo lo que Dios nos da. Jesús decía que hagamos más bien tesoros en los cielos que tesoros en la tierra. Pero Él nunca nos mandó a estar ociosos. Aun cuando estás ocioso, aún al pueblo de Israel mandaba que cada día salgan a buscar la comida de ese día. Él mantendría al pueblo y esa era su garantía. Él se había comprometido y así lo hizo durante 40 años. Dice, no van a poder buscar la comida para mañana, tendrán que salir mañana. Así que eso nos habla de trabajo, eso nos habla de responsabilidad. Eso no es que, hoy trabajé y la verdad que con lo que trabajé hoy me alcanza para comer hoy y mañana. Y si mañana me hace falta, no voy a salir a pedirle a alguien que me dé, que me preste, que me fíe. No. Los cristianos sabios nunca hacen tesoros en la tierra, sino que en los cielos. El perezoso tiene esta capacidad de eludir al trabajo y amar el sueño, el interminable dormir, dice. Su filosofía es que es bueno levantarse por la mañana, pero es aún mejor quedarse en la cama. Dice, también parece padecer sordera crónica del despertador. Están aquellos que ponen como 3 o 4 alarmas y la van apagando hasta que sonó la última, también la apagan y continúan durmiendo. Que cuando por fin se levanta, después de eso dice, un ratito más. Y ya se le pasó el tiempo.
una pequeña siesta. ¿Sabe? La pobreza no tardará en llegar. Conocí a un hermano de la iglesia que tenía un muy buen trabajo. Y a causa de esto, de la pereza, lo perdió. Lo corrieron del trabajo. Porque se quedaba dormido. Que no sea así el día que Cristo venga a buscarnos, ¿no? Nos quedemos dormidos. La pereza, en la mayoría de los casos, está íntimamente relacionada con la pobreza. En la mayoría de los casos. Uno no es pobre porque, ay, es lo que me ha tocado en la vida. No. Es pobre porque no se molesta en trabajar, en romperse como lo hacen muchas personas para conseguir lo que necesitan. Amén. El versículo 12, allí continúa hablando, pero ya continúa hablando de aquellos hombres que son malos, que tienen un corazón malo, un espíritu malo. Y dice, hombre malo, el hombre malo, el hombre depravado, es el que anda con perversidad, en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra la discordia. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, dice: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Acá nos da a entender quién es este hombre malo. Hay como un estudio de la palabra, dice, mejor dicho, vil, el hombre vil, que aún en el hebreo dice el hombre de Belial, que significa una persona sin valor alguno. Además, es un varón de iniquidad, cuyo oficio es hacer el mal, especialmente su boca está llena de calamidad y falsedad. Este es el hombre malo. Y mira, me llamó la atención en esa palabra, hombre de Belial. Es un hombre que perverso, despreciable, rebelde. Esas son las cualidades de este hombre malo. Dice que este hombre malo, aún en conjunto con otros, seguro, se entiende tan bien aún que haciendo señas tan solamente con sus ojos, con su cara, con sus pies, se entienden para hacer el mal. Dice, guiña los ojos, arrastra los pies, hace seña con los dedos. Ese corazón está lleno de malicia, de perversidad, y continuamente están planeando para hacer el daño a alguien. Están pensando cómo hacer para sembrar discordia y para hacerle mal. Pero dice también este proverbio, el versículo 15, en la traducción lenguaje actual lo leo: por eso la desgracia vendrá sobre ellos de repente. Cuando menos lo esperen, serán destruidos sin remedio. La condenación a estas personas no tardará en alcanzarlos. De pronto vemos personas que les gusta vivir de esta manera. Y sabe, sus años son cortos y viven siempre de lo peor. No son felices.
viven siendo perseguidos, viven en problemas y aún cuantas otras cosas más se les suman. Dice el versículo 16 que Dios aborrece estas características de estas personas perversas. Y aún hay una lista ahí de cosas que Él aborrece. Y dice que la última es aún más despreciable. Dice, aborrecer es cansarse de una persona o una cosa, es detestar. Dice, es como que Dios diga, me cansé, detesto, estoy cansado que hagan estas cosas. Dios aborrece, dice. La frase 6 cosas y aún 7 indican que estas 6 primeras, por ejemplo, son las aborrece, pero aún la séptima es la peor de todas. Y ahora vamos a verla. Dice los ojos altivos. Al altivo es una persona que se cree superior a los que los rodean, sea por su posición social o su posición económica o alguna cualidad especial que lo demuestra, y esto hace llevar un trato distante, denigrando a los demás. Esta es una persona altiva. Se dice que una persona altiva es como aquello que mira sobre los hombros, algo así es la expresión, ¿no? En un momento, esta palabra altiva también tiene algunos como significados o algunas palabras que la pueden expresar un poquito más. Y esta palabra tiene también, esta palabra que la acompaña, que puede ser envanecido. Y dice que en un momento el criado de un emperador decía sobre su jefe, dice, no puedo negar que mi amo estaba envanecido, que era altivo. Dice, siempre tenía que ser la figura principal en todos los asuntos. Esta persona altiva quiere siempre relucirse, siempre estar primero, siempre que lo nombren, siempre que ser la figura. Y él decía así, si iba a un bautizo, quería ser el bebé. Si asistía a una boda, quería ser la novia. Si estaba en un funeral, quería ser el cadáver. Siempre él quería ser la figura. El altivo. El altivo no aguanta que no le lleven el apunte. El altivo quiere ser el centro del universo. Y esto aborrece al Señor. La lengua mentirosa, la lengua fue creada para glorificar al Señor. Mentir, cuando nosotros mentimos, estamos pervirtiendo el uso de algo que Dios lo ha creado para que sea noble, para que tenga un buen uso. En Santiago habla acerca de la lengua y dice que puede encender un gran bosque, como un fuego, pequeño fuego, que puede encender un gran bosque. ¿Cuán grandes problemas arma la lengua? ¿Está bien que un creyente mienta? La respuesta de Dios es el que el cristiano no puede mentir. Tampoco permite que otros mientan. Dice en Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Evitamos tantos problemas diciendo la verdad, y la verdad es que hay verdades que duelen. Pero esas verdades que Dios da son para solucionar, no son para lastimar eternamente y para siempre. Son para que nuestra vida se ponga en línea con Dios. De esta es la verdad que Él habla. Amén.
No hablar mentira. No sirve de nada la mentira. Es más, ¿saben? La mentira después se descubre. No hay nada que quede escondido. Sale a la luz. Otra dice las manos derramadoras de sangre inocente. Cada vida humana tiene un gran valor para Dios. ¿Cómo será el gran valor que Dios ha pagado un alto precio allí en el Calvario por la redención de la vida del hombre? Ese es el precio que tiene la vida del hombre. Y si cree en Él es salvo. Pero Él ha pagado ese precio. Dios refleja su repudio hacia el homicidio. Dice las manos derramadoras de sangre inocente. Nos habla, por ejemplo, un tema tan de moda, el aborto, que el hombre cree que porque él lo hace ley, porque diga es ley, acá se puede, que Dios ya lo vería con agrado. No, es repudiable, sea ley o no sea ley, es repudiable. No porque el hombre lo haya aprobado justifica que Dios lo apruebe. Las guerras, todo tipo de asesinatos, Dios está en contra de eso. Continúa, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Se refiere a aquella mente que está continuamente pensando la maldad o planeando o planificando la maldad. El inicuo es opuesto a equidad, es lo opuesto a la igualdad, es lo opuesto al equilibrio, es lo opuesto a la justicia, es la injusticia. El inicuo se refiere a aquel que usa de lo injusto. El Señor en un momento, en el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 al 23, allí habla de lo que hay en el corazón del hombre, que esto también siempre hemos visto que el corazón tiene una íntima relación con la mente, porque lo que tenemos nosotros en nuestra mente lo tenemos en nuestro corazón. Nosotros no podemos decir, ay, fue un pensamiento así que se me cruzó por la cabeza de maldad. Y sí, se cruzó por la cabeza, está aquí en el corazón. Y Jesús hablaba ahí de algunos otros más cosas que hay en el corazón. Dice, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Y acá el sabio también hablaba de esos pensamientos que está en el hombre malo. Habla del corazón que maquina pensamientos inicuos. Y Jesús decía de estos, dice de los adulterios salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es más, tienen hasta íntima relación con el proverbio. Muchas de ellas se repiten y son parecidas. Cosas que Dios desprecia. Otra de ellas, los pies presurosos para correr al mal. Dios no solamente repudia aquella mente que planea el mal, sino que también aquella que comete el hecho, aquella que corre directamente a hacer el mal. Estábamos con mis hermanos y muchas veces teníamos este dicho, yo lo pensé, vos lo tenés que hacer. No solamente es el que lo pensó el que tiene la culpa, sino el que lo hizo también. Y no solamente el que lo hizo, sino el que lo pensó. Ambos. Los pies que llevan a cabo el mal ideado. Aborrece a quien se apresura a todo lo malo. Otros de ellos
el testigo falso que habla mentiras. Estábamos hablando acerca de la mentira, pero en este caso habla de aquel testigo falso que puede aún decir no, es mentira lo que él dijo, o justificar la mentira del otro. Se trata del testimonio ante los demás en un juicio, quizás queriendo defender la falta del otro. Mientras que en el versículo 17b se refiere a la condición cotidiana de mentir, a la conversación cotidiana. Escuche, aún por nuestras leyes es juzgado el falso testimonio. Escuche, si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de 3 a 10 años de reclusión o prisión, por falso testimonio tan solamente, por usted no decir la verdad de lo que haya sucedido o haya visto, si usted era el testigo. En todos los casos se impondrá al acusado además la inhabilitación absoluta por doble tiempo de condena. O sea, si usted es alguna vez testigo de un juicio, diga la verdad y que caiga quien caiga, porque va a ir preso usted. El que siembra discordia entre hermanos, esto dice que es abominación para Dios. Abominación es rechazo. Condena es una condena enérgica de algo que causa repulsión. Directamente es como que no lo puede recibir, no puede existir esto. Dice, es una condena enérgica a algo que le causa es rechazo. Lo asombroso es que Dios considera que el que causa división entre los hermanos es aún más grave que el asesinato, que los mentirosos, que los que hablan falsedad. Porque decía, de estos 6, aún de estos 7, es aún más grave esto. El que siembra discordia entre los hermanos, es decir, no solo entre los parientes, no solo también entre los amigos, los vecinos, los socios, sino que entre los hermanos, aún entre lo más íntimo. Y aún también en la iglesia. Sembrar cizaña. ¿Sabe qué es sembrar cizaña? Es permitir que la semilla de Satanás sea sembrada en una vida, en un corazón, en el corazón de otro. Sembrar discordia es no permitir que reine la paz. Y el que siembra cizaña, ¿y por qué lo hace? Porque tiene dentro suyo esa semilla de maldad, de división, de discordia. Y dice, después vamos a leer ahora aquí en Mateo capítulo 13, versículo 24, el castigo para aquellos que hacen esto, que es el fuego eterno. Y vayamos allí a Mateo 13, capítulo 13, versículo 24, y vamos a leer esta parábola del trigo y la cizaña, y con eso vamos a terminar. Esta parábola está dirigida al pueblo de Dios. No estaba dirigida a aquellos que no conocían, sino que al pueblo de Dios. Y cuando habla del granero, habla de la vida eterna. Cuando habla del campo, el campo es la misma iglesia. Cuando habla de una semilla, es la palabra de Dios. Cuando habla de cizaña, es la del enemigo. Y se le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Qué casualidad que también así es el mover del hombre que siembra cizaña, que siembra discordia, que siembra problema,
con tan poquita cosa, una murmuración. Decir, che, mira, vos me estás diciendo esto, pero aquel dice esto de vos. Ya se empieza a armar un terrible problema. Eso es discordia. Eso repudia a Dios. Y sabe que eso trae destrucción. Dice, cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en este campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no. No sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejad crecer juntos los unos y los otros hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadlo en manojos y quemadla, pero recoger el trigo para mi granero. Que nuestras vidas sean de aquellas que puedan vivir conforme a lo que Dios quiere. Que nuestras palabras, que nuestros hechos, que nuestras actitudes sean correctas. Que aprendamos a pedir perdón, que aprendamos a callarnos, que aprendamos a, como dice, no meter leña en el fuego. Que aprendamos que somos necesitados los unos de los otros. Que aprendamos a orar por el otro. Quizás no sabemos cuál es su problema. Quizás no sabemos por qué lo dijo, por qué está molesto. Amén. Señor, te pido que nos enseñes cada día. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor Jesús, por tus consejos. Ayúdanos a no ser aquel hombre vil, aquel hombre de Belial. Ayúdanos a no ser ese hombre, Señor, que obedece a su amo Satanás. Señor, que se encarga de solamente robar, matar y destruir. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser sencillos, humildes, dóciles como lo eres tú. Ayúdanos, Señor Jesús, a amarnos, a amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a orar el uno por el otro. Señor, y si algo de esto hay en nosotros, perdónanos. Abre nuestros ojos y que podamos también nosotros perdonar. Que podamos nosotros llevar una palabra de aliento, de consejo. Guárdanos, enséñanos. Y que el día que tú vengas a buscar a tu iglesia, todos vayamos contigo. Señor Jesús, gracias. Gracias por todo lo que tú haces. Te ruego que tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos de regreso a sus hogares, guárdalos en sus actividades. Señor, y aún esta palabra pueda hablar a su corazón todos estos días. Gracias, Padre, por todo. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu obra en la cruz. En el hermoso nombre de Jesús. Amén y amén.